Ahora me siento mejor. En Misterios al Atardecer sentimos amor por lo paranormal. En esta ocasión estoy conectado vía las redes de la internet con mi amigo Iván Cadillo, que ha estado antes en el programa, y también con el padre, el sacerdote católico Carlos Vergara, ambos desde la ciudad de Huaraz. Saludos, ¿cómo están? ¿Qué tal, amigo Fernando? Acá una vez más, gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa. Padre, ¿Qué tal, Fernando? Un gusto comunicarme contigo aquí junto a Iván para conversar algo Así de lo es. que precisamente quieres hacer, ¿no? Ajá. Iván, primero tú. Estás pero que la rompes, estás ya en ascenso insospechado y no se ve un techo para ese ascenso, ¿no? De momento con tu podcast en Facebook denominado Warfield Metal Podcast, valga la redundancia, que también se anuncia que podría encontrar incluso otras vías de difusión a futuro, pero digamos que estás, pero que ya has hecho entrevistas tanto a personajes, bandas más que del rock, para ser más específicos del metal, tanto de la escena nacional como incluso bandas extranjeras. Cuéntanos un poco de esto, promocionate, véndete a través de las ondas. gracias por la oportunidad, Fernando, gracias. Bueno, no, sí, efectivamente, Warfield Metal Podcast ahorita ya estamos ya en los 800 seguidores. Agradezco mucho más bien el apoyo de toda la gente que nos apoya. Acá también el padre Carlos, que siempre nos apoya con sus preguntas y con su conocimiento. Y bueno, hemos entrevistado sí una banda de Brasil. El día de ayer tuvimos a la banda de Doom Metal Corraquia. El próximo domingo tenemos a Loco Cervantes, legendario cantante de heavy metal peruano, Ajá. cantante original de Masacre, banda icónica del metal peruano. Pues te invito, ¿no?, a tu audiencia. Y bueno, si esto sale después, el archivo va a estar en la página facebook.com/Warfield Metal. Y bueno, invitar a tu audiencia, ¿no?, que puedan seguirnos todos los domingos a las 6, con contenido variado, entrevistas variadas, especiales, ya se vienen otras cosas, como tú lo dices. Bueno, todavía no lo puedo decir porque estamos en conversaciones, pero probablemente Warfield Metal ya no sea tan solo un podcast, sino también vamos a intentar migrar a otros lados, ¿no? También tener otros proyectos paralelos. Estamos conjuntamente con el amigo Luis Roque en conversaciones con un medio de Lima. Así que ya... Se vienen sorpresas. Se vienen sorpresas. Si sale, definitivamente te voy a dar la primicia para que tú también puedas apoyar con ello. De hecho que sí, así que ya saben, Warfield Metal Podcast a través de Facebook. Yo le digo, Iván, ya, pues oye, también créate una cuenta de YouTube y súbelo ahí. Yo sé que lo va a hacer, de insistencia lo va a hacer. Algún día, ¿no? Algún día cuando terminen de madurar los maracuyás de mi huerto, ¿no? O sea, no sé cuándo porque están verdes. Exactamente. Digamos que, bueno, ya saben, Warfield Metal Podcast en Facebook. Ahora sí, padre, al tema que vinimos. Los fenómenos paranormales, también llamados de distintas otras formas como psicofísicos, algo así, me acuerdo que fue un término que habíamos utilizado en anterior ocasión, y también lo utilicé con otro teólogo con el cual hablé hace tiempo, y hasta ahora no aprendo el término porque es bastante, digamos, nutrido para pronunciarlo, pero para el común de la gente, los fenómenos paranormales o parapsicológicos, en fin, parafísicos, ¿qué tiene que decir la Iglesia Católica respecto a la realidad, naturaleza o irrealidad de los mismos? ¿Hay alguna postura por parte de la Iglesia Católica sobre estos eventos? Fernando, respecto a esas realidades que te estás refiriendo, oficialmente no hay una declaración de parte de la Iglesia, es decir, a nivel del Vaticano, pero sí hay estudios de muchos sacerdotes teólogos que se han interesado en este tema. Y particularmente la afirmación básica de todos estos fenómenos que se suscitan, se escuchan o se ven en las noticias o por las diversas redes sociales, es que todo queda en el ámbito privado de aquella persona que lo ha experimentado. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que aquella persona que lo ha experimentado lo mueve en una categoría de verdad.
Ahora, no puede ser universal. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen esas experiencias. Más Ok. que sí es válida para aquella persona que sí ha tenido. Entonces, los que no hemos tenido esas experiencias, simplemente queda, digamos, en el respeto a la experiencia que ha tenido y cómo lo cuenta, sin tratar de decir que tampoco es algo negativo o es falsa esa experiencia, sino queda en el ámbito privado. Ujú, Podría decirte a grandes rasgos sobre esta realidad que me estás preguntando, Fernando. ujú. Pero digamos, sobre aquellos fenómenos que ya son eh, innegables, ¿no? Innegables, como por ejemplo lugares en los que se producen las llamadas infestaciones debido a que se han practicado rituales negativos, rituales de oscuridad, y en los que incluso a veces acuden sacerdotes para, digamos, intentar realizar un exorcismo. No sé si así se le llama cuando es del lugar, pero generalmente así se le llama cuando es de una persona, pero digamos para intentar liberar ese sitio de estas presencias negativas. Entonces, me imagino que ahí, o por ejemplo, hay gente que llama a un sacerdote para que eche agua bendita o agua exorcizada. Entonces, me imagino que si los sacerdotes aceptan ir a estas cuestiones es porque en el fondo saben que esas realidades espirituales negativas se están haciendo presentes. Pero ¿cómo lo ven ellos? Porque hay mucha cuestión, por ejemplo, sobre todo del lado de los cristianos evangélicos, los cristianos protestantes, que cuando uno les habla de esto, te miran con recelo y te dicen, me estás hablando de cosas del demonio, me estás diciendo que en esa casa hay demonios. Y todo lo agrupan digamos, en ese gran cajón desastre, ¿no? Demonio, demonio, demonio. Pero ¿cómo lo ve usted o cómo lo ve la Iglesia Católica? Bien, entonces estaríamos hablando, digamos, de experiencias paranormales, en este caso de la infestación o Ujú. de una posible posesión demoníaca. Y para ello, normalmente, la primera idea que digamos, que se nos aparece es este, la, este, la forma de hacer un exorcismo. Entonces, aquí sería la cuestión para hablar en qué condiciones podría darse, digamos, una infestación o la curación de una infestación o de un exorcismo. Y ahí hay que analizar brevemente cómo se va dando el caso. Por Ujú. ejemplo, cuando ocurren esos casos, lo que habría que evaluar sería si esa posible infestación o si esa posible posesión demoníaca aún ha pasado esas pruebas de que la persona aún pueda, por ejemplo, tener una especie de alucinación o puede tener o simplemente una experiencia subjetiva o puede tener una ilusión, que es distinto, ¿no? O puede tener una imaginación. Entonces, habría que evaluar en primer lugar, digamos, en qué nivel está esa persona que dice haber tenido experiencias paranormales en su casa, como puede ser una infestación o una posible posesión demoníaca. Y entonces, ¿qué se requiere para esto? Pues se requiere la presencia de un psicólogo para que empiece a conversar con la persona. Y en todo caso, cuando el psicólogo ve, después de su análisis, que esto debe irse a un nivel más profundo, entonces habría que ir a un especialista de psiquiatría. Y cuando interviene un psiquiatra, igualmente puede hacer un análisis de la persona que dice haber tenido esta experiencia y vamos a suponer que tampoco pueda llegar a determinar esa experiencia. Entonces, ahí recién básicamente el psiquiatra dice, esto se trata de una cuestión sobrenatural. Entonces, ahí se puede hablar ya de la presencia de un ente al cual la Biblia, la Iglesia lo llama el demonio, y ahí recién se requiere de la participación de un exorcista. Ahora, la mayoría de los casos de los que estamos hablando, Fernando, normalmente llegan al nivel de la psicología o al nivel de la psiquiatría.
son pocas las veces que se llega a determinar que realmente aquí está interviniendo una realidad sobrenatural como es el demonio o el diablo. Que también se ha dado, por supuesto que sí, pero no en la cantidad que la mayoría se imagina, sino en menos cantidad y que sí en realidad se ha dado. Entonces, para una infestación o un exorcismo, evidentemente se requiere de unos pasos que ha de tomar el sacerdote exorcista, que por supuesto no puede ser cualquier sacerdote, sino un sacerdote delegado por el obispo. Entonces, y en toda una diócesis, que es como una jurisdicción, una delimitación territorial eclesiástica, siempre hay un exorcista. Y entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que cualquiera no puede decir, ya bueno, voy a hacer un exorcismo, sino tiene que tener un permiso del obispo y previamente, cuando se le ha dado el permiso, el sacerdote tiene que formarse, tiene que instruirse en este campo de lo que se llama el exorcismo. Así como, por ejemplo, no sé si habrás visto alguna vez o los que siguen tu programa han visto al padre, por ejemplo, Fortea, ¿no? Claro. El exorcista español, ¿no? Entonces, así como él, en cada diócesis hay un exorcista. Entonces, estos temas hay que tratarlos en ese orden, Fernando, ¿no? En el orden psicológico, en el orden psiquiátrico y si cabe ya, si escapa, digamos, al conocimiento científico, al conocimiento físico, ya estamos entrando en el orden sobrenatural y en este caso se requiere de la participación de un exorcista. Qué interesante. Si bien en la Iglesia Católica, como usted ha referido, para que pueda obrar el sacerdote exorcista tiene que tener la autorización de su obispo porque hay esta visión jerárquica, ¿cómo podríamos explicar o qué opinión le merece a título personal esos exorcismos supuestos o reales quizá que se dan, por ejemplo, en iglesias evangélicas? O por ejemplo yo leía una noticia no hace tanto, bueno, hace en realidad ya un par de añitos o 3 añitos, en los que decían que por ejemplo en Egipto la mayoría son musulmanes, pero hay una gran minoría de cristianos coptos, ¿no? Que está, algunos dicen 9%, otros dicen hasta el 14 y 16%. Entonces, incluso decían que los musulmanes tenían casos de exorcismo, bueno, de posesiones, por parte del demonio, como le dicen ellos, el shaitán, ¿no? Que es una manera de decir Satán o Satanás, o de los jinns, de estos espíritus juguetones, y entonces ellos no tenían, digamos, una forma de exorcizar. Entonces, siendo musulmanes, recurrían a los exorcistas de la iglesia copta para que ellos sean los que obraran y les quedaba constancia de que efectivamente ocurría y la persona sanaba porque ya había pasado previamente por psicólogo, psiquiatra, y no, era un poseso sencillamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría explicar estos casos en iglesias no católicas donde sin pasar quizá por ese filtro del obispo y todo ello, tienen resultados al parecer efectivos para expulsar a estas entidades espirituales malignas? Sí, es una buena pregunta, Fernando. Y la Iglesia Católica, frente al tema de la presencia del demonio en el mundo, en este caso de una posesión demoníaca, ha tenido un estudio de muchos siglos, de tal manera que se ha ido haciendo más objetiva, por decirlo así, en términos, se ha ido haciendo más científico, es decir, tiene una estructura, tiene un conocimiento, tiene una base, y cómo enfrentar esa realidad. En cambio, en las iglesias protestantes, así como también la experiencia que acaba de señalar, toman este caso muy a la ligera. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando una persona ya tiene algún sueño, alguna pesadilla, inmediatamente lo traduce como que el diablo ha querido presentarse y hacerle daño, cuando en el fondo ha sido solamente un proceso de sueño. O en la vida real, ya una persona ya tiene una enfermedad extraña, ya dicen, no, esta persona ya está poseída por el demonio. Como por ejemplo, puede ser una epilepsia. Ya, como en la época de Jesús, por ejemplo. ¿No? En la época de Jesús, por ejemplo, las personas que eran epilépticas, inmediatamente la traducción era que esa persona era poseída. Y en realidad, cuando Jesús cura a esa persona supuestamente endemoniada,
Lo que Jesús hace es curarle de la epilepsia. Pero en esa época se traducía así. Pero a estas alturas del siglo XXI, Fernando, las enfermedades extrañas incluso han ido teniendo su nombre, han sido objetos de estudio y todo ello, incluso ya se sabe cómo debe ser su curación o en todo caso su tratamiento. Pero no necesariamente debe traducirse como una posesión demoníaca. En esto, lamentablemente, tengo que decirlo así, lamentablemente, a falta de estudios científicos, porque hay que recordar que la Iglesia protestante tiene recelo de los estudios científicos, tiene recelo de la racionalidad del estudio de la Biblia. Y todas esas cosas nada más es un antecedente para llegar a concluir de que cualquier cosa extraña que ellos vean ya es sinónimo de que el demonio está ahí presente. Y por lo tanto hay que exorcizarle. Evidentemente los protestantes no van a recurrir a un sacerdote, sino van a recurrir a un pastor que se va a aprovechar de la situación y va a decir, esta persona está poseída, entonces voy a hacer una oración, pero previo a eso quiero una limosna, quiero un diezmo, quiero dinero. Y entonces supuestamente cuando ya le dan el dinero, supuestamente hace una oración, incluso golpea la cara, a veces incluso como los curanderos también, ¿no? Los curanderos también hacen de exorcistas, hasta le escupen bebidas alcohólicas diciendo, sal Satanás, fuera de aquí demonio, ¿no? Cuando en el fondo lo que está haciéndose, ¿qué cosa es? Es nada más un tratamiento psicológico. Esa persona o toda la colectividad, ¿no?, de este entorno, de que traduce que esa es una posesión demoníaca, simplemente están psicologizados y han caído en la creencia de que realmente el demonio está ahí está metido y hay que curarle. Y en realidad no se ha producido ningún exorcismo, sino simplemente se le está curando psicológicamente de lo que psicológicamente se enfermó. Entonces, los pastores juegan siempre con la psicología de sus fieles. O sea, llegan solamente a ese nivel. Entonces ellos a cualquier cosa inducen al demonio de que está posesionado, cuando en el fondo ni el demonio mismo se ha enterado de que realmente está obrando en esa persona. Eso es lo que lamentablemente ha pasado. Entonces todo cae en el mundo psicológico y todo, y ni siquiera, quizás en lo psiquiátrico. En lo psiquiátrico es difícil de tratar, pero no han llegado ni a ese nivel. Entonces no podemos decir a cualquier realidad extraña que eso tiene que ver con el demonio. Es más, en la lógica del demonio, al demonio no le conviene manifestarse de esa manera, Fernando. ¿Por qué? Porque si de esa manera actuaría, él sabe que se hace más propaganda, se hace más publicidad, entonces toda la gente estaría más alerta para luchar. El demonio, desde el punto de vista católico, actúa de otra manera. ¿Y cuál es esa otra manera? De una manera psicológica, de una manera insospechada. No tanto así con esas manifestaciones que a veces son cuestiones teatrales que se ven en las iglesias protestantes. Sí. Eso es importante indicar frente a esta pregunta, Fernando. Y bien dicen que el demonio más bien una de sus grandes tretas ha sido el convencer a buena parte de la humanidad de que no existe, ¿no? Para así poder obrar. Y entonces la gente dice, no, eso que ha ocurrido es por la maldad de tal o por el otro, por mi mala suerte. Y sin embargo, a veces en realidad están siendo manipulados o susurrados, por decirlo así, por esta entidad negativa. Pero como no creen en ello, no se pueden preocupar, no se pueden defender, sencillamente. Así es. ¿Y qué opinión le merecen, por ejemplo, ya algo más luminoso? Los milagros, ¿no? Los milagros, por ejemplo, para ser más concretos, los milagros eucarísticos, ¿no? Porque ahora quizá este tema de los milagros nos parece algo más de época bíblica o época antigua, porque lo que más nos llega por prensa, por televisión, son estos supuestos milagros que más es un teatrillo de ciertas supuestas iglesias que lo que hacen es, que ahora te vamos a hacer que camines, y bueno, muchas veces, o quizá en todas es un circo, pero hablando de milagros más propiamente católicos, los milagros eucarísticos, ¿no? Donde incluso se detecta que de una hostia empieza a manar sangre o tejido cardíaco, ¿no? Y a veces incluso perteneciendo, cuando se analizan, a alguien, dicen, esto es de un varón de mediana edad, de un tipo de sangre que es predominante en Palestina, en Medio Oriente, entonces prácticamente te están diciendo es como si perteneciese a Jesús cuando estuvo en la tierra, ¿no? ¿Qué opinión le merecen este tipo de eventos?
En primer lugar, recordar que los milagros son aquellos acontecimientos que no ocurren cotidianamente, o en todo caso rompen una ley natural. ¿Pero por qué? Según la explicación católica, los milagros se dan en medio de la cotidianidad de la vida para ayudar a entender a los creyentes de que esta actuación de Dios está llamado a la salvación del hombre. Es decir, cuando el hombre cree, vamos a suponer ya que suceda un milagro, así como has estado señalando, un milagro eucarístico, ¿no? Donde de una hostia puede verterse sangre real, como si fuera el mismo cuerpo de Cristo. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué objetivo tiene? Que en medio de la normalidad sucede esta cosa extraña, y al cual llamamos milagro. ¿Para qué? Para que la gente pueda ser reforzada en su fe, pero que no quede ahí, sino para que se sienta invitada a buscar su cambio de vida y por ende su salvación. Porque un milagro no tiene la intención de que aquellos que vean ese milagro se queden en el asombro, en la expectación. No, esa no es la intención del milagro, sino en que cuando ocurre ese milagro, los creyentes afiancen su fe y se vean invitados a cambiar de vida. Y una vez que cambian su vida, lleguen a desembocar en la salvación. Ese es el objetivo de los milagros. Y vamos a conectar así, de refilón nada más, con la Sagrada Escritura. ¿Por qué Jesús hacía milagros en su época, en los días que estuvo aquí en la tierra? No porque quería resolver el problema del hambre, no porque quería resolver el problema de la enfermedad, porque recordemos que la enfermedad sigue existiendo, el hambre sigue existiendo. Jesús no quiso resolver eso. Aunque muchos sacerdotes, teólogos enseñan de esa manera, pero no fue ese el objetivo. Jesús, ¿por qué hizo los milagros? Porque quiso enseñar que el Dios que nos ha dado la vida, nos ha creado, no nos ha creado para vivir con esas imperfecciones del hambre o de la enfermedad o de la misma muerte, sino nos ha creado para tener una vida en abundancia. Pero por nuestras cuestiones, digamos, éticas, morales, entra el tema del mal. Y por eso tenemos hambre por la injusticia, o nos enfermamos porque no sabemos cuidarnos. Como que estamos un poco malogrando el plan de Dios. Y sin embargo, Dios no nos abandona y a través de su Hijo Jesús restaura esa falla que tenemos. Y entonces, por ejemplo, da de comer a 5,000 hombres con el pan en medio de esa hambre que tenían. O empieza a curar a los enfermos, para decirnos que yo les he creado no para que sufran, sino para que tengan vida en abundancia. Y por eso, como una muestra, hago estos milagros. Entonces, ¿qué tiene que ser frente a esta actuación de Dios a través de Jesús? Simplemente ver, tener fe y decir, quiero seguirle a este Jesús. ¿Y cómo se sigue a Jesús? A través del cambio de vida. Y luego obtener la salvación. Ese es cuando el hombre decide cambiar de vida, ahí se ha cumplido el objetivo del milagro. ¿Por qué? Porque Dios me ha creado para tener una vida perfecta, santa, lejos del pecado, lejos del mal, lejos de la enfermedad, lejos de la pobreza, porque entre nosotros existe la corrupción. Entonces estoy cumpliendo lo que Dios ha querido para mí desde el inicio de la creación, desde su plan. Ese es el objetivo del milagro. ¿Me dejo entender? Así es. Y respecto a los milagros eucarísticos, como le había mencionado, ¿qué vendrían siendo? Vendrían siendo en realidad una demostración para aquellos que no creen en la presencia real de Jesús en las especies consagradas. Vendría siendo como una especie de llamado de atención diciéndoles Jesús está verdaderamente presente en el pan y el vino, en el altar, algo así me imagino. Sí, yo pienso que hay dos tipos de milagros en torno a la Eucaristía. Estamos hablando del sacramento de la Eucaristía, comúnmente llamado como misa. El primer milagro normal, común, es cuando el sacerdote convierte esa hostia en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Ese es el milagro por excelencia. El milagro por excelencia. Por eso solamente el sacerdote tiene ese poder y no lo puede ser cualquier ser humano. El segundo milagro es lo que tú te refieres, es decir,
cuando en algunas Eucaristías, en algunos templos del mundo suceden cosas estas que tú estás señalando, con la intención de reforzar la convicción de que aquello que se está realizando en un templo, que es la misa, es realmente una cosa de Dios, no es una cosa de los hombres. Para reforzar eso, en un mundo a veces de duda, en un mundo a veces que incluso vive de espaldas a Dios. Y recuerda que no siempre se da ese tipo de milagros que tú dices eucarísticos, y está muy bien ese título, ¿no? Porque existen milagros eucarísticos que se han dado en Europa sobre todo, ¿no? Entonces, eso es para reforzar esa fe y para decir que aquello que está aconteciendo cuando estoy participando en la misa es una acción divina, no es una acción teatral ni solamente se queda en lo meramente humano. Ese es el objetivo de los milagros. Ahora, ¿cómo la gente lo toma? Los fieles católicos, ¿cómo lo toman? No lo toman así como te estoy explicando. ¿Cómo lo toman? ¿Lo toman más en un sentido de asombro o lo toman como que ya bueno, sí, el Dios en quien creo es real y por eso está actuando de esa manera? Lo triste es que eso no lleva al cambio de vida, no lleva a la conversión. Simplemente queda en eso. O simplemente, ya sucedió ese milagro, entonces cada año voy a irme de peregrinación a ese templo. Y todo queda lamentablemente reducido al teatro. Queda reducido, digamos, a la penitencia temporal, a mortificarse en un momento. Claro, queda a la parafernalia católica, yo lo llamo así. Pero no hay ahí un cambio de vida. Imagínate, Fernando, si todos cambiaríamos de vida debido a estos milagros porque nos ha reforzado la fe y todo eso, el mundo incluso sería distinto. Sí. ¿Por qué? Porque si decimos católica, significa que es universal. Si todos los católicos tomáramos desde este ángulo, incluso el mundo sería otro. Pero ¿sabes por qué el mundo está hasta ahora enfermo? Enfermo moralmente, enfermo psicológicamente, enfermo éticamente, lo que tú quieras. Es porque los católicos nunca nos hemos puesto a pensar si realmente somos católicos o hemos tomado con seriedad el cristianismo. Al contrario, tenemos escándalos, nos discriminamos entre los unos y los otros, hay división entre las autoridades eclesiásticas y los laicos, hay de todo. Y debido a eso, es que la Iglesia Católica ha quedado en una ubicación en lo que está, en simplemente retirado a un lugar, en un lugar de la sociedad y no tiene nada que ver, digamos, en la historia que está aconteciendo ahora. Cuando debería ser lo contrario, debería dirigir, digamos, el molde de la historia, pero no lo es lamentablemente. Eso surge, ¿no?, como una pequeña reflexión a raíz de tu pregunta, Fernando, y te agradezco por esa pregunta. Excelente, Padre Carlos. Y quizá ya como último tópico, hablando de estos temas, ¿cómo entenderíamos las muy famosas y difundidas, incluso entre entornos no católicos y por último ni siquiera cristianos, ni siquiera creyentes, apariciones de, ya sea de santos, ya sea, algunos dicen se le apareció Jesús, y quizá lo que sí ha sido refrendado por la Iglesia Católica, al menos en algunos casos, apariciones de la Virgen María? ¿Cuál sería la finalidad de que estos seres que alguna vez fueron humanos, ¿no?, excepto Jesús, que obviamente fue hombre y Dios a la vez, y ahora es plenamente Dios, pero en el caso de la Virgen María fue una mujer, la madre de Jesús? ¿Cuál sería, digamos, la razón de ser de que volviesen desde el lugar en el que ahora se encuentran a, digamos, presentársele a una persona o conjunto de personas, como en el caso de los niños de Fátima, dar mensajes o quizás convocar al rezo del rosario o algún hecho piadoso? O sea, ¿cuál sería en sí la explicación católica para estos eventos, ¿no? Fernando, normalmente las apariciones de las que tú estás señalando más se centran en la persona de la Virgen María. De los santos, oficialmente la Iglesia no ha hecho ninguna declaración, más que sí de la Virgen María, y no todas las apariciones de la Virgen María. ¿Eso qué supone? Supone que el vidente, hay que decirlo así, el vidente que ha tenido esa visión, pues sencillamente tiene que pasar por un objeto de análisis e interpretación para saber si realmente esa experiencia que tuvo es real o es ficticio. ¿Ficticio en qué sentido?
Ficticio en el sentido que cuando una persona dice haber visto a algún santo, o en este caso a la Virgen o a Jesús, tendría que hacerse un estudio, un análisis de si realmente esa persona tiene una experiencia solo subjetiva, es decir, que no es objetiva. O puede ser una alucinación, o puede ser una ilusión, o puede ser una representación subjetiva suya. En todo caso, nos estamos moviendo en una verdad que solo existe para él. Aquí la pregunta es que cuando sucede una aparición, ¿realmente tiene que quedarse solamente en el ámbito de esa persona o en el ámbito privado? No, tiene que ser un ámbito al menos razonable o creíble, o que se someta, digamos, a una visión verdadera. Y entonces, frente a este proceso de análisis y estudio de las personas que dicen haber visto una aparición, normalmente a la mayoría se ha llegado a la conclusión de que ha quedado solamente en un plano subjetivo. Porque recuerda, Fernando, que en todo el mundo hay católicos que en un minuto, miles de católicos dicen haber visto a la Virgen María. Pero ¿por qué la Iglesia no da fe o no dice si realmente se le ha aparecido a la Virgen María? Porque no pasan estos tópicos que te estoy señalando y ha quedado solamente en una cuestión subjetiva. Y solamente esa verdad es para él válida, pero no es para toda una sociedad, para toda la colectividad. ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué diferencia hay con estas apariciones, por ejemplo, de Fátima o de Lourdes? Estas apariciones han pasado estos exámenes y se ha llegado a concluir de que realmente no fue una cuestión subjetiva o una alucinación o una cuestión psicológica, sino fue una visión real. Ahora, cuando decimos una visión real, ¿qué significa eso? ¿Que la persona, que la Virgen María se ha presentado corporalmente? La respuesta es no. Sino se ha presentado, digamos, en unas condiciones que realmente son inexplicables a la mente humana y que en realidad esa visión es real, pero no explicable. ¿Por qué? Porque no es un cuerpo humano. Eso es importante destacar. Y entonces cuando la Iglesia hace este tipo de estudios, que evidentemente se demora años y años y lo declara oficialmente, es porque ha llegado a esa conclusión, de que esa visión es verdadera y es objetiva. Y por eso la Iglesia luego empieza a decirlo así, a proclamar o a publicitar de que es dable su devoción a esta Virgen que se apareció en tal sitio. En el caso de lo que usted menciona de que la Virgen no se presenta con un cuerpo físico, lo cual es evidente porque su cuerpo hace mucho que ya no existe, se desintegró, pero en todo caso, digamos que se presentaría como algo así como el cuerpo glorioso de Jesús después de la resurrección. Exactamente. ¿Qué pasó con el cuerpo glorioso de Jesús? Hay mucha gente que confunde hasta ahora y se les entiende porque no han tenido acceso a un estudio bíblico. Cuando decimos que Cristo ha resucitado y que los apóstoles lo vieron, no vieron a un Jesús estrictamente corporal, sino a un Cristo con un cuerpo glorificado. ¿Qué significa eso? Que es el mismo cuerpo, pero en otras condiciones. Esas condiciones se llaman de gloria. ¿Qué significa tener un cuerpo de gloria o un cuerpo glorificado? Significa que ya no está sujeto ni al espacio ni al tiempo. Significa que no tiene calor ni frío. Significa que no tiene una limitación de sobrepasar una estructura o una barrera. Por eso Jesús entraba donde estaban reunidos los apóstoles sin que tenga que abrir la puerta. Eso significa un cuerpo glorificado. Es decir, ¿lo podemos entender con nuestra inteligencia natural? No. Simplemente es una explicación razonable o la intención de darle una explicación a esto. En esas condiciones mismas es que se da también estas visiones que tuvieron, por ejemplo, los pastores de Fátima o Bernardita de Lourdes, ¿no? En Francia. En estas condiciones se apareció precisamente la Virgen María, que no siempre se da, porque siempre es confundible. La gente, se me apareció la Virgen María en mi puna.
en mi chakra, en mi cuarto, pero al final todo normalmente queda en la cuestión subjetiva. Ahora la pregunta sería, ¿pero por qué estas personas tienen esto? Porque toman a la religión como algo psicológico. Y eso es importante. Por eso a la religión no hay que tomarle desde el punto de vista psicológico, Fernando. No te vaya a parecer raro cuando yo tuve la experiencia de estar en Madrid con un compañero sacerdote y celebramos la misa todos los días. Y él un día me dice, ¿sabes qué, Carlos? No te vaya a parecer raro, pero los que vienen a la misa normalmente son gente que no está bien de la cabeza. ¿Por qué? Porque están mal de algo o tienen visiones de algo y les ha dicho anda a misa y se vienen a la misa. O buscan siempre una sanación o una curación. Simplemente, o sea, al final, normalmente a la misa van gente que están mal de la cabeza o que están mal de algo. Y evidentemente lo que estoy diciendo, la mayoría de los católicos se me va a venir encima, incluso me van a patear, me van a tirar piedras. Pero es que la realidad es así. La realidad es así. Ahora la pregunta es, ¿tiene que ser así? La respuesta es no. Definitivamente. No. Porque para ir a misa, acceder a las cosas de Dios, tener fe en Dios, tiene que irse desde otro camino, pero menos desde el camino psicológico. ¿Me dejo entender? Porque si estoy menos desde el camino de querer, digamos, lograr algo de Dios, el favorcito de Dios, porque está pasando por un mal momento, ¿no? O sea, por interés. Claro. Estoy mal de algo y tengo que rezarte 1000 Padres Nuestros. Si no me haces caso, pues simplemente no creo en ti. Y evidentemente la mayoría va a terminar atea, sin creer en Dios, porque Dios no interviene de esa manera. Porque creen que es el solucionador. Claro. Y Dios no ha venido a solucionarnos los problemas, Fernando. Dios no ha venido, sino ha venido a proponernos otra cosa más trascendental, más que un solucionador de problemas. Porque si yo estoy mal de algo, ahí está el médico, ahí está el psicólogo. Si está mal la economía de mi país, ahí están los economistas, ahí está el presidente, esa es su tarea. No es la tarea de Dios. Si quiero resolver el problema del hambre en mi región, en mi país, ahí está el presidente, ahí están los alcaldes, ahí está la política. Esto no lo va a resolver Dios. A ver, hay que pedirle a Dios ahorita, Señor, que caiga del cielo 100 panes. No me va a caer. Y así nos pueden objetar los ateos. Exacto. Entonces, para ser creyente católico, tiene que irse por otro camino, no como el camino que normalmente se toma aquí en Perú, Latinoamérica y en todo el mundo. Es decir, nos falta todavía entender en qué consiste realmente la fe en un Dios. Así es, padre. Bueno, ha sido una conversación muy interesante. Quedo agradecido, en verdad. Muchas gracias por participar de esta edición de Misterios al Atardecer. También a ti, Iván. Padre, usted ha tenido un grupo, una iniciativa de grupo de metal llamado Resurrexit, allá en Huaraz. Claro. La música está, si bien la banda tengo entendido que ya no existe, la música está todavía en redes, se le puede encontrar, por eso yo pongo Resurrexit. En YouTube, ¿no? En YouTube está. O incluso en la página de Facebook, ¿no? De Resurrexit, entran, ponen Resurrexit y ahí están, en la sección de videos, ahí está también. Sí, hay todavía material. Excelente. Y en el caso tuyo, Iván, pues sencillamente, ya lo repito nuevamente, pues si quieren escucharte ahí en tus grandes programas de podcast con imagen, un podcast extraño, generalmente un podcast es solamente audio, pero este es un podcast con imagen, estás innovando, pueden encontrar como Warfield Metal Podcast en Facebook, ¿no? De fans para fans, así es creo el eslogan, exactamente. Entonces ya nos estará sorprendiendo y bueno, vamos a hablar seguramente en otra ocasión más aquí con el padre Carlos Vergara desde Huaraz y también pues con el amigo Iván, así que muchos saludos y muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Nos estamos viendo, Dios los bendiga. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al Atardecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Y ahora, en esta temporada, tu radio Los Andes crece, avanza y se agiganta con la evolución total.